Bueno, hoy es 31 de octubre del 2023. Entonces, arranco con estos 45 minutos o una horita para explicarles el Código de Infancia y Adolescencia, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, Ley 1098 de 2006. Lo hago toda vez que quiero transmitirles a ustedes una información, un conocimiento que les puede servir a los estudiantes de pregrado, seguramente a los profesionales salidos que quieran ingresar al área de la 1098, ya sean como fiscales, puede ser, o defensor público. Y le agradezco al doctor Tovar, que es profesor de la Universidad del Cauca, y él tuve la oportunidad para que les transmitiera a los jóvenes, doctor Napoleón Tovar, a los jóvenes de 10º semestre de la Universidad del Cauca, una conferencia el día de ayer. Entonces voy a reproducir y dejar aquí en este corto video conferencia para que los que quieran tomen dato sobre algunos aspectos importantísimos de esta área muy especial. Esto acá no tengan en cuenta este precedente, porque este precedente, aclaro, es sobre el tema de prueba de referencia de la ley 906 que estaba tratando, pero solamente que la dejo allí para después continuar unas sentencias que tengo que leerlas todas para poder entonces revisar y complementar ese temario de prueba de referencia. Entonces, y la restricción que existe para condenar del 381 inciso segundo. Pero arranquemos. Mira, aquí hay un precedente que lo quiero resaltar sobre el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, el radicado 30645 del año 2009 de la doctora María del Rosario González de Lemos, el radicado 33510 del 2010 del doctor Julio Enrique Socha Salamanca, radicado 32889 del 2010 del doctor José Leonidas Bustos Martínez, y el radicado 35681 del 2011 del doctor también Julio Enrique Socha Salamanca, y una sentencia de la Corte Constitucional que es la C203 de 2005. Pero aparte de eso, entonces también quiero citar el bloque de constitucionalidad que regula este sistema especial de los adolescentes, como son entonces la Declaración Universal de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1969, la Declaración de Ginebra, también aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1924, Convención Internacional de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1989, que es Ley 12 del año 91 para Colombia. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es la Ley 74 del 68, y la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la Ley 16 del 72, o el Pacto de San José de Costa Rica. Eso es en cuanto al bloque de constitucionalidad. ¿Y por qué? Es que quiero desarrollar aquí, primero que todo, la jurisprudencia que estoy citando para abordar el tema. Después les voy a comentar entonces cuál es la filosofía de este sistema. Tercero, entonces, cómo está regulado el procedimiento. Cuarto, van a ustedes a darse cuenta qué está permitido y qué no está permitido, y hacemos un paralelo con la 906. Entonces, déjenme que adelanto esta conferencia para que usted quede aquí en el registro, quede aquí para ustedes, puedan utilizarla para sus estudios. Es que también aquí hay unas reglas, que es la regla de Beijing o Pekín, las reglas de Tokio, las reglas de La Habana y las directrices de la RIAT de La Habana en la prevención del delito. Yo me apoyo en este libro de la doctora María del Socorro Vallejo. Ella es fiscal, por lo menos fungía como fiscal
unos años atrás, pues antes de salir del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, y no sé si continúa la doctora María del Socorro Vallejo Murgueitio. Les recomiendo esta ahorita por si quieren ustedes, es interesante, y con base en ella me voy a apoyar aquí para hablarles algunos temas. Por acá también pues tengo los apuntes de la Defensoría Pública sobre adolescentes que me entregó la Defensoría Pública para cuando estaba pues en el sistema. También es un dato muy importante. Pues bien, entonces este bloque de constitucionalidad, pues antes estaba la ley, el decreto 2337, ese anterior acá pues a la ley 1098 del 2006, que hace que tenemos una legislación prácticamente pues bueno, ya no tan novedosa, porque el decreto era el 2337 del año 89. Imagínense, entonces hasta el 2006, y ya estamos en el 2023, pues ahí va la cosa, al igual y a la par casi que con la ley 10, la 906 del 2004, que era la ley de adultos. Pero bueno, aquí comencemos entonces diciendo que pues estos instrumentos internacionales son importantes que ustedes pues lo tengan presente, porque con base en ese bloque de constitucionalidad que pues a raíz del artículo 93 de la Constitución Política pues lo debemos tener como normatividad interna. El marco normativo, miren que está la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y a raíz de esto es que fue ratificada en nuestro país por la ley 12 del 28 de enero de 1991. Esta convención otorga, entre otros derechos, la prohibición de tratos crueles o degradantes y el reconocimiento de las garantías tradicionales del debido proceso. Adicionalmente, impone a favor de la adolescente otros derechos derivados de manera especial de su condición de menor, como la obligación de tener en cuenta su edad y situación particular, la de observar que la reacción del Estado guarde proporción con la infracción cometida por el adolescente, y la de adoptar medidas distintas a la internación en instituciones o centros de reclusión. Asimismo, advierte acerca de la importancia de consagrar una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños carecen de capacidad para infringir la ley penal, así como la consagración de un sistema especial de jurisdicciones penal, una jurisdicción penal. Y al punto, aquí se cita otra sentencia, no la tenía por acá, la voy a dejar aquí registrada, que es la radicación 33680, radicado 681 del año 2011, también del doctor Julio Enrique Socha Salamanca. Esa providencia pues tiene que ver con lo que les acabo de mencionar. En ese instrumento, el que determina los principios aplicables y los derechos de los niños que los estados partes deben respetar, así como su compromiso de asegurar su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción sin discriminación alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. Igualmente establece el compromiso de tomar las medidas apropiadas para asegurar que el niño sea protegido de toda forma de discriminación o castigo. Entonces,
Ese es un primer instrumento dentro del bloque de constitucionalidad. También está la Declaración de Ginebra, que fue ratificada pues por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1924 y tiene la obligación de proporcionar a los niños una protección especial. Fue enunciada en esta declaración este instrumento después de reconocer que la humanidad debe dar al niño lo mejor de sí misma, declara y acepta por encima de toda consideración de raza, nacionalidad o creencias, como deberes, entre otros, que el niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde el punto de vista material y espiritual. El niño desadaptado debe ser reeducado, debe ser protegido de cualquier explotación y, en términos generales, debe procurársele la satisfacción de sus necesidades básicas, como alimentación, atención en caso de enfermedad, ayuda en eventos de orfandad y abandono, socorro en caso de calamidad, como también debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1969, aprobado el 10 de diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución del 10 de diciembre de 1948, vinculante para los países miembros. Se trata de un conjunto de reglas encaminadas a proteger los derechos civiles y políticos, así como los derechos económicos, sociales, ambientales y culturales de las personas. Dice, reiterando de esta manera la mera protección especial a la que venían refiriéndose otros instrumentos y que con el correr de los años fue recogida por la Convención Internacional de los Derechos del Niño en 1989. Fue recogido, pero ya bajo los postulados de la teoría de la protección integral, mediante la cual se logró el reconocimiento de esos derechos al considerárselos como personas autónomas, titulares de derechos y de deberes. Esa Declaración de Derechos Humanos fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en una resolución del 10 de diciembre de 1948. Tenía 1948. Claro. Ahora, la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Es que una cosa es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y otra cosa es la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Por aquí había puesto la Declaración Universal de los Derechos del Niño de 1969, pero aclaro que acá sí es 1969. Pero también entonces está la Declaración de los Derechos Humanos, que es de 1948. Esta sí, la Declaración Universal de los Derechos de los Niños, esa sí es de del 20 de noviembre, del 59. Aquí me equivoqué. 1959. El fin de este instrumento es promover una protección especial para los niños, en el entendido de que deben gozar de esa protección, como también disponer de oportunidades y servicios que deberán ser dispensados por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Entonces está claro pues que una cosa son los derechos universales humanos, que son de 1948, otra cosa son la Declaración Universal de los Derechos de los Niños, 1959,
La Convención Internacional de los Derechos del Niño, 1989, que es la Ley 12 del 91, Declaración de Ginebra, y por último entonces está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Ley 74 del 68 y la Ley 16 del 72, que es el Pacto San José de Costa Rica. Ya tenían esos instrumentos de derechos humanos incluso antes de la Carta Política de 1991, ya tenían su vigencia interna. Ese Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y aquí también hace mención en la radicación 33681 del 2011 del doctor Julio Enrique Socha Salamanca. Desde esa perspectiva consagra que los estados adoptarán las medidas necesarias para proteger a los niños en su condición de menores, a la vez que prohíbe imponerles pena de muerte cuando infrinjan la ley y les garantiza en dichos casos un tratamiento diferente, rápido y eficaz, así como separarlo de los adultos, cuyo único propósito será el de la readaptación social. Recordemos que en este caso de la edad va entre los 14 y los 18 años. Este sistema de responsabilidad para los adolescentes en Colombia se regula entre 14 a los 18 años. Antes de los 14 pues le restablecen los derechos. No es una persona que entre al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Si ya pasa de los 18 años o cumplido los 18 años, al 18 años un día ya lo coge la ley 906 de 2004, que es el Código Procedimiento Penal para Adultos. Aparte entonces del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también está la Convención Americana de Derechos Humanos. Y también en esa se alude a la radicación 33681 del 2011. Ese Pacto de San José de Costa Rica prevé, al igual que el tratado anterior, o sea, el Pacto Internacional, que el imperativo de la protección integral a favor de los menores, la prohibición de la pena capital y la obligación de brindarles a los infractores un trato diferenciado y apartado de los mayores de edad, mediante una justicia especializada e impartida con celeridad. Así, por ejemplo, vale la pena resaltar el contenido de algunos de sus artículos en los que se refiere a la situación de los menores de edad que son responsables de haber violado la ley penal. Artículo 4.5, referente al derecho a la vida, ordena que no se impondrá la pena de muerte a personas que en el momento de la comisión del delito tuvieran menos de 18 años. Ahora, miremos esto de las reglas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, o reglas de Beijing o Pekín. Establecen una serie de orientaciones básicas con el fin de promover el bienestar del menor en conflicto con la ley penal. Dice así, por ejemplo, que establece que las sanciones restrictivas de la libertad se impondrán solo tras cuidadoso estudio y reducirán el mínimo lapso. A ver, ¿por qué estoy citando esto? Primero, los tratados internacionales, para que podamos entender entonces, cuando entre al tema del procedimiento del código y lo que establece este código, que es la ley 1098 de 2006, para que ustedes puedan entender entonces por qué razón ya esa ley 1098 va compaginada con el bloque de constitucionalidad y las reglas mencionadas, como por eso las decisiones al respecto por parte de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal. La privación de la libertad, por ejemplo, personal, solo procede cuando el menor haya incurrido en un delito grave y violento contra otra persona, o por reincidencia en otros ilícitos de igual naturaleza. Y acerca de esas medidas restrictivas habla de que en este caso es residual. Ahora que yo les lea el Código de Procedimiento Penal, pues se van a dar cuenta que es la última ratio. Es decir, la privación de la libertad es lo último que
que se toma en consideración. Entonces, acerca de las medidas restrictivas o privativas de la libertad, el citado documento hace énfasis en su carácter residual o de última ratio respecto de menores transgresores de la ley penal, conforme así se desprende de las reglas 18 y 19. Pluralidad de medidas resolutorias dispone que para mayor flexibilidad y para evitar en la medida de lo posible el confinamiento en establecimientos penitenciarios, la autoridad competente podrá adoptar una amplia diversidad de decisiones. Aquí en Cali existen el Centro de Reclusión Valle de Lili para menores infractores y también lo que era el antiguo El Buen Pastor o cárcel de mujeres al lado de la cárcel de Villahermosa. Entonces ahí hay también un establecimiento. Ese funge como sistema de responsabilidad penal para adolescentes, el de centro de rehabilitación. Bien, para avanzar, entonces dice, reclusos, la concesión frecuente y pronta de la libertad condicional y la necesidad de establecer sistemas intermedios de protección que faciliten la transición de los menores delincuentes hacia la vida en sociedad. O sea, acá hay que mirar una sentencia que es la 33.510 del 2010. Entonces, toma en consideración estas reglas de Beijing o Pekín frente a esos, el tratamiento pues preferente que tiene respecto de los adultos. Como les dije, después voy a hablarles qué se puede y qué no se puede. Déjenme, yo adelanto aquí estos instrumentos internacionales y así les voy agotando el tema. Las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre medidas no privativas de la libertad o reglas de Tokio. Estas fueron, su origen es el 8º Congreso de las Naciones Unidas, Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, quien recomienda a la Asamblea General de las Naciones Unidas las presentes medidas mínimas sobre penas no privativas de la libertad y fueron aprobadas por la Asamblea General el 14 de diciembre de 1990 bajo la resolución 45-110. Entre medidas que pueden tomar las autoridades vale la pena destacar las sanciones verbales, como la amonestación, la reprensión y la advertencia a la libertad condicional, penas privativas de derechos o inhabilitaciones, sanciones económicas de diverso tipo, incautación o confiscación, la restauración a la víctima, el régimen de vigilancia, trabajo en favor de la comunidad, obligación de acudir a terapias o ciertos servicios, arresto domiciliario. Y ahorita me voy a referir a eso, cuáles son el tipo de sanciones que establecen la ley 1098. Son todas de carácter pedagógico, para irles adelantando. Las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad o reglas de La Habana. Esas fueron adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 45-113 del 14 de diciembre de 1990. Tienen como objeto establecer normas mínimas aceptadas por las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad en todas sus formas, compatibles con los derechos humanos y las libertades fundamentales, con miras a contrarrestar los efectos perjudiciales de todo tipo de detención y fomentar la reintegración a la sociedad. Igualmente, el citado documento prevé dos principios tutelares de la obligatoria observancia. De una parte, el relacionado con la protección integral y promoción del interés superior del menor, al establecer que el sistema de justicia de menores deberá respetar los derechos y la seguridad de los menores y fomentar su bienestar físico y mental. Y por otra, precisa que respecto de aquellos el encarcelamiento deberá usarse como último recurso. Por esa razón, cuando se va ante el juez de garantías, en este procedimiento, si se captura en flagrancia al menor por un delito cometido de la ley del Código de Procedimiento, del Código Penal, Código de Penas, porque allí están establecidas, es en el Código de Penas. Ley 600, el Código de Penas, el Código de Penas establece entonces el catálogo de conductas punibles y
se pone a disposición entonces para que se legalice captura, para que se formule imputación y para imponer medidas de aseguramiento. Entonces normalmente se solicita como defensor en esa audiencia de garantías es que se citan estas reglas para que se imponga excepcionalmente la privación de la libertad. Y ahora vuelvo a manifestarme sobre eso. Igualmente el citado documento prevé dos principios, entonces protección integral y el interés superior del menor. En lo relacionado con la privación de la libertad de un menor transgresor, este debe llevarse a cabo acatando las pautas mínimas que se constatan en el instrumento de las reglas de Beijing o Pekín. Asimismo insiste en que aquel únicamente puede ser restringido en su libertad personal de manera excepcional como última opción y por el menor tiempo posible, porque la medida de privación para un menor va hasta 4 meses, prolongado un mes más. Solamente eso, 4 meses, 1 más. Si en ese término no se ha resuelto el tema, queda en libertad. Y en tercer término, faculta a la autoridad judicial para decidir sobre la duración de esta medida, manteniendo abierta la posibilidad de dejar al menor antes del término inicialmente fijado. Las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, conocidas como directrices de Riad, dice por alusión a una reunión internacional de expertos sobre el proyecto de texto que se encontraba en la capital de Arabia Saudita, 1988. Fueron aprobadas en el 8º Congreso Internacional de las Naciones Unidas sobre Planeación del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, mediante resolución 45-112 del 14 de diciembre del 90. Su artículo 2 contiene un buen resumen sobre lo que debemos perseguir. Para poder prevenir eficazmente la delincuencia juvenil es necesario que toda la sociedad procure un desarrollo armonioso de los adolescentes y respete y cultive su personalidad a partir de la infancia. Las directrices hacen énfasis tanto en la implementación como en la aplicación de una política progresista de prevención de la delincuencia, que debe incluir el suministro de oportunidades educativas, la formulación de criterios especializados para la prevención de la delincuencia, una intervención eficaz que se guíe por la justicia y la equidad, la protección del bienestar, el desarrollo, los derechos y los intereses de todos los jóvenes. Son la expresión de los últimos avances y enfoques judiciales y sociales del problema de los niños, bajo la teoría de la protección integral, donde se considera a los niños no como objetos, sino como seres humanos en pleno derecho, con sus propias capacidades que deben ser valoradas y protegidas. La exigencia de que se reconozcan los derechos humanos del niño viene a complementar paulatinamente la mera protección del niño. Un punto de vista que dista mucho de ser dominante en los países de cultura occidental del siglo XX, pero que es bastante obvio en normativas como la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, 1989, y en las directrices de Riad, cuyo objetivo es mejorar la situación de los niños en general, insistiendo en la importancia de dichas medidas para la prevención de la delincuencia. A este respecto, entonces, dice que todo este material es considerado pieza integral del bloque de constitucionalidad, ¿no? Y entonces nuestro ordenamiento ha sido ratificado en Colombia, Ley 74 del 68, Ley 16 del 72, pero también está la Constitución Política en el artículo 44, el 45, el 93 y 94 de la Constitución Política, y deben ser acogidos en los casos de procesamiento de menores por violación de la ley penal. Y esto pues alude a la 33510 del doctor Julio Enrique Socha Salamanca del 2010. Estos referentes son necesarios si se tiene en cuenta que en nuestro país se implementó un sistema de responsabilidad penal para adolescentes, donde no se previó un procedimiento especial para regular la investigación, el juzgamiento y el control de la sanción que se imponga a estos adolescentes, haciéndose necesario acudir a estos instrumentos.
Finalmente, entonces, acorde con el contenido de la normatividad internacional, surge entonces un conjunto de postulados bajo los cuales debe orientarse el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, entre ellos, la garantía reforzada de los derechos fundamentales, entre paréntesis, integridad personal, dignidad, igualdad, intimidad, debido proceso, derecho de defensa, legalidad, favorabilidad, presunción de inocencia, libertad, protección, educación, etc. Cierro paréntesis. La determinación de los rangos de edad de los menores, el trato diferenciado con los adultos y la naturaleza eminentemente pedagógica de la actuación procesal y sanción. Respecto de lo cual las autoridades señaladas en el artículo 163 de la Ley 1098 de 2006 son las llamadas a garantizar tales principios. Y aquí entonces se recoge, lo dice la radicación 3645 de 2009 de la autora Patricia Salazar, María del Rosario González de Lemos. Y refiriéndose a este tema, por a la Corte es evidente que el sistema de responsabilidad penal para adolescentes implementado en la Ley 1098 de 2006, su libro segundo en materia de sanciones respecto a su comportamiento definido como delito que ha sido declarado responsable un menor de edad, cumple los citados estándares internacionales, radicado 33510 del doctor Julio Enrique Socha Salamanca. Hasta allí la lectura. Entonces miren ustedes pues que ya dejando este tema del bloque de constitucionalidad, pasemos entonces, ¿cuáles son las políticas aquí? Miren, el Código de Procedimiento Penal define en el artículo 201 cuáles son la definición de políticas públicas de infancia y adolescencia. Para los efectos de esta ley se entiende por políticas públicas de infancia y adolescencia el conjunto de acciones que adelanta el Estado con la participación de la sociedad y de la familia. Ahí hay un trinomio: Estado, familia y sociedad. Son los corresponsables, tienen ese es el término que se acuña de la corresponsabilidad del artículo 10, cuando dice que para los efectos de este código se entiende por corresponsabilidad la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección. Y que el artículo 6 dice que las reglas de interpretación y aplicación, las normas contenidas en la Constitución Política y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, ya lo cité, 74 del 68 y ley 16 del 72, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño, harán parte integral de este código y servirán de guía para su interpretación y aplicación. En todo caso, se aplicará siempre la norma más favorable al interés superior de la niña o adolescente. Entonces, volviendo al artículo 201, las políticas públicas se ejecutan a través de la formulación, implementación, evaluación y seguimiento de planes, programas, proyectos y estrategias. Y acá entonces los objetivos de la política pública, entre varios, debe diseñarse y poner en marcha acciones para lograr la inclusión de la población infantil más vulnerable a la vida social en condiciones de igualdad. Y como principios rectores de las políticas públicas, entre otros, el interés superior del niño, y en el numeral primero y el numeral tercero les cito la protección integral, entre otros, que ustedes vayan al artículo 203 sobre esos principios rectores de las políticas públicas. Y entonces este código de la Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia, ya para entrar pues al tema concreto del procedimiento, dice el 139. El sistema de responsabilidad penal para adolescentes es el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre 14 y 18 años momento de cometer el hecho punible. ¿Cuál es la finalidad del sistema del SRPA? En materia de responsabilidad penal para adolescentes, tanto el proceso como las medidas que se tomen son de carácter pedagógico,
específico y diferenciado respecto del sistema de adultos conforme a la protección integral. El proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño. Pregunta que se hace: ¿cuál entonces son las finalidades del SRPA? Pues son tomar medidas de carácter pedagógico, diferenciado de los adultos, conforme a la protección integral, y que lo que se busca entonces es garantizar justicia restaurativa. Esa justicia restaurativa, y alguien me preguntaba anoche de los estudiantes, que si se cumple, ¿cómo se está dando? Pues mire, la justicia restaurativa es algo novedoso. Recientemente yo vi en Bogotá para unos señores adultos en el tema de violencia intrafamiliar, y entonces estaban cumpliendo una medida de carácter, pues haciendo un programa social, y además de ello públicamente manifestaron perdón a sus esposas o a sus compañeras por haber cometido agresión que se califica pues como violencia intrafamiliar. Entonces a esa justicia restaurativa, es decir, el perdón, que el joven cuando se impone sanción diga a su víctima que lo siente, que se arrepiente, que perdón. Y eso pues lo estamos viendo ahora con la justicia de paz. El perdón, no repetición, la verdad y la reparación del daño. Pero la reparación del daño le corresponde a los señores padres de familia, que tienen la responsabilidad de los hijos. Ahora, entonces, adelanto al tema de... Ahora sí me ingreso más bien a manejar el tema de la privación. Entonces les decía qué tipo de sanciones. Mire, las sanciones están establecidas en el artículo 177. Cuando son declarados responsables, está la amonestación, la imposición de reglas de conducta, la prestación de servicios a la comunidad, la libertad asistida, la internación en medio semicerrado, la privación de libertad en centro especializado. Las sanciones previstas en el presente artículo se cumplirán en programas o centros de atención especializadas, los que deberán acogerse a los lineamientos técnicos que para cada sanción define el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es decir, al joven entonces el juez le impone una sanción. Y el juez impone una sanción y puede ser una o dos o tres al mismo tiempo. Reglas de conducta, puede ser, le ponen amonestación y reglas de conducta. Le puede imponer libertad asistida, o puede estar también, pues obviamente en un establecimiento semicerrado, según pues la gravedad de la conducta. Y miren que hay un factor importante aquí en cuanto a la privación de la libertad. Les dije al inicio que la privación de la libertad es la última ratio, la última disposición del juez de garantías para imponer la medida de aseguramiento en un establecimiento de rehabilitación para menores. Es la última fase, la última ratio, o sea, es lo último que se debe hacer, porque atendiendo a instrumentos internacionales, entonces lo que se busca, pues obviamente la protección integral, teoría de la protección integral. Pero entonces, clasifico cosas aquí. Una situación es que la puede suceder el internamiento en un centro de rehabilitación del menor según la edad y según el delito. Entonces el artículo 187 dice: la privación de la libertad en centro de atención especializada se aplicará a los adolescentes mayores de 16, menores de 18, responsables de la comisión de delitos cuya pena mínima establecida en el código sea o exceda de 6 años de prisión. O sea, para cuando le imponen una medida de seguridad, cuando le van a sancionar, entonces si se queda en un centro de establecimiento carcelario, centro de rehabilitación para menores, se tiene en cuenta también el delito, que sea o exceda de los 6 años. Entonces, y la edad, tiene entre 16 y 18 años, entonces ya a ese le pueden imponer entonces que queda en un centro de rehabilitación
por el delito y por la edad. Pero dice la norma aquí, en estos casos la privación de la libertad en centro de atención especializada tendrá una duración de 1 hasta 5 años. Claro, la sanción que se puede imponer va de 2 a 8 años. Entonces normalmente se impone, según este delito que se cometa, diga si usted, por ejemplo, un hurto que no supere los 6 años, que sea o excede de 6 años, diría que entonces se le impone una sanción que va de 1 hasta 5 años. Y queda en centro estable, paga en un centro de establecimiento si tiene de 16 a los 18. Pero puede pasar entonces que la privación de la libertad en centro de atención especializada se aplique a adolescentes que van de 14, que tengan una edad entre los 14 y los 18 años y que se hallen responsables de ¿qué? Homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra la libertad, la integración y formación sexual. En esos casos, así tenga 14, 15 años, ya de hecho entonces puede quedar en un centro de atención especializada y la sanción va a una duración que va de 2 a 8 años por esa conducta. Entonces, miren ustedes y distingan esto. Ahora, les adelanto aquí algo muy importante y es que el procedimiento en esta ley 1098 no vayan a decirle al fiscal vamos a hacer un preacuerdo. No existe el preacuerdo, esa figura no existe acá. ¿Qué no existe acá? Les voy a decir. Tampoco existe el concurso de delitos. No existe. Aquí no se maneja ese del concurso de delitos. Les digo lo siguiente. Solamente existe aceptación de cargos. Entonces, capturado el menor se le lleva ante el juez, ante el fiscal, y el fiscal entonces hace que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es una pieza importantísima aquí, porque son dentro de este sistema penal de responsabilidad para adultos, según pues el artículo 163, dice quiénes integran los fiscales delegados ante los jueces penales para adolescentes, quienes ocuparán la dirección de investigación, los jueces penales para adolescentes, promiscuos de familia y los municipales, quienes adelantarán las actuaciones y funciones judiciales que le asignen la ley, las salas penales y de familia de los tribunales superiores de distrito judicial que integran la sala de asuntos penales. En el tribunal está entonces un magistrado de la sala penal y uno de familia o en su defecto también civil. La Corte Suprema de Justicia, sala de casación penal, ante la cual se tramitará el recurso extraordinario de casación y la acción de revisión. La Policía Judicial y Cuerpo Técnico de la Policía Judicial, adscrito a la Fiscalía Delegada, jueces penales para adolescentes y promiscuos de familia, Policía Nacional con personal especializado, los defensores públicos del Sistema Nacional, las defensorías de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las comisarías de familia o los inspectores de familia, cuando deban tomar las medidas para la verificación de la garantía de derechos y las medidas para su restablecimiento. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien responderá por los lineamientos técnicos para la ejecución de las medidas pedagógicas. Las demás instituciones que formen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Entonces, cuando entonces lo presentan ante el fiscal en un caso de flagrancia y entonces el fiscal lo pasan a una funcionaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien debe hacer una entrevista papá, mamá, para establecer entonces su contexto familiar. Eso es importante y entra a esa audiencia de garantías. O ante el juez penal municipal con funciones de garantías, va el fiscal, va a la de familia, por supuesto la defensa, hasta allí. Esos son pieza fundamental para que entren ante el juez de garantías. Entonces se legaliza captura, como en la 906, se impone medida se le hace formulación de imputación, para que, igual que en la 906, se acepta o no acepta el cargo. Si no acepta los cargos, sigue el proceso. Si acepta los cargos, entonces va ante un juez de conocimiento para la imposición de la sanción. Si no se acepta los cargos, entonces pues va
ante un fiscal ya de conocimiento diferente al de garantías y ese presenta acusación. Tenga en cuenta que hay dos diferencias. Si es procedimiento abreviado, pues acorde con el procedimiento abreviado para determinados delitos, pero si ya es el otro procedimiento normal, 906, entonces presenta el fiscal acusación, escrito de acusación. Después viene la preparatoria y viene el juicio normalito. Todo así. Entonces, si es la otra situación, aceptación de cargos, entonces va ante un juez de conocimiento y el juez de conocimiento va a tomar la sanción. Allí no es imperativo que vaya el fiscal. Ya en esa audiencia de sanción, el fiscal si quiere ir, va. No es imperativo. La que sí debe ir, sí o sí, imperativo, es la representante de la defensora de familia. Porque ella tiene que haber ya hecho un estudio psicosocial y de allí es que lo lee en esa audiencia y de allí es que se va a tomar la decisión qué clase de sanción es la que impone la juez. El Ministerio Público, obligatorio, Procuraduría, y la defensa. Entonces es el juez, pone a leer a la defensora de familia ese documento que está señalado en la ley 1098 y de allí es que entonces la defensa le da la palabra para que diga pues qué clase de sanción también se podría imponer. Entonces uno dice, bien sea amonestación, reglas de conducta, etcétera, etcétera. Lo que importa es que el joven, ese informe social sea bueno. Sí, hay que tener en cuenta que si puede ser que primera vez que está en el sistema, eso también cuenta. Es primera vez que está metido en ese problema. No que sea reincidente. Y que esté escolarizado. Eso sí es fundamental. El muchacho esté escolarizado y eso ayuda mucho para mirar a ver si el juez de conocimiento dice, bueno, listo, yo puedo imponerle una libertad asistida, o sea, no lo manda a un centro de establecimiento carcelario de rehabilitación para menores, sino que él entra a un programa, cumpliendo y además de eso sigue estudiando sin afectar sus estudios. Esa es la importancia entonces del informe psicosocial que debe presentar la defensora de familia. Eso es pieza, columna vertebral clave para la imposición de sanción. El fiscal si quiere va y dice, bueno, listo, yo pido tal sanción. No es un imperativo. El juez es el que toma la decisión, evalúa todo y ese juez de conocimiento, les digo, también tiene que... Ese juez es de conocimiento que impone las sanciones, es el quien le hace el seguimiento a la sanción. Aquí no hay ejecución de pena, no hay juez de ejecución de penas como en la 906 de adultos. No, el juez seguirá haciendo el estudio de ese caso del joven que se manda ya al centro de rehabilitación para adultos, para menores, y la defensora familia, muy pendiente. Incluso puede suceder porque un joven anoche me preguntó, ¿hay los subrogados penales? Acá no se manejan subrogados penales. Acá no es decir condena, ejecución condicional, libertad condicional. No. El juez puede tomar la decisión en cumplimiento de esa sanción de que se la cambie de ese establecimiento cerrado a una libertad asistida. Puede ser según el proceso que lleve el muchacho allá. Eso sí es vital, es importante. Entonces, el juez puede, como les dije, puede imponer entonces una regla de conducta o libertad asistida y reglas de conducta, un ejemplo. Cuenta entonces mucho estos problemas de los pares negativos en los barrios donde influyen en ese comportamiento. Según mi experiencia, pues en todos esos 5 años que estuve en infancia y adolescencia, que fue me parece de los mejores programas que he trabajado yo, porque los fiscales, porque los jueces de garantía son todos con una visión humana muy importante, pues obviamente que ya cuando se trata de un problema de infantil, de vulnerable, de muchachos que aquí, por lo menos en Cali, yo vi de todo, y casos muy complejos, uno no se queda, no deja de asombrarse de frente a situaciones, y les doy 2 casitos muy puntuales que siempre se los refiero, que fueron los que más me llamaron la atención. 2 menores, uno de 13 y otro de 14 años, violando a la hermanita de 9 años. Eso para mí fue impactante. Obviamente que el de 13 años no lo judicializa, no le restablece sus derechos, pero el de 14 sí quedó
sometido a la jurisdicción. 5 años le impusieron por la la juez. Otro caso también muy triste, un joven de 15 años, adolescente, pues apuñala a otro joven de 15. No hubo investigación por esos hechos, pero quedó pues en investigación, pues por supuesto, pero no hubo captura de este joven. En el barrio, el papá del muchacho muerto, víctima, era vigilante de barrio, y ese señor tuvo conocimiento, le llegó a sus oídos rumores de quién había sido. Se puso a decir, pues como era vigilante de barrio, algo que le llegó a oídos del muchacho. El muchacho aparece cualquier día delante de la esposa, delante de otro menor, lo asesinó. Ya no era sino, era padre e hijo ya. Lo capturaron, tuve ese caso y le impusieron 5 años. ¿No? Como aquí también hay obviamente el debido proceso, y aquí se cumple todo igualito. Debe haber elementos materiales de prueba para que haya sanción. En principio, pues, en todo derecho, el derecho penal, debe existir los elementos de prueba que lo evidencien, pues, pero se maneja muy bien en el sistema de responsabilidad para adultos menores, que pues ellos son como más flexibles frente a los adultos, porque allá hay otros delitos para adultos, como son los delitos de carácter sexual, que no admiten ningún preacuerdo. Al menos la ley 906 pueden, bajo ciertas figuras, llegar a un preacuerdo que beneficia, pero acá no. Y el juez, así sean 3 homicidios en concurso homogéneo, igual la sanción no puede superar de 2 a 8 años. Entonces no hablan de concurso, no, los jueces. Entonces, pues uno procuraba que entrara al sistema, y el muchacho necesitaba pues la ayuda profesional de los encargados para que se rehabilite, pero su protección integral cuenta. Y entonces acá en el Valle del Lili existe el pabellón para femeninas también. Pabellón de los muchachos, están diferentes pabellones. En ese entonces, cuando estaba, había más o menos 500 muchachos en Valle del Lili, 500 allá en el Buen Pastor. No sé cómo estará, porque ya hace 2 años larguitos que ya no volví al sistema o me desvincularon. Ahí fue cuando pasé a la 906 allá en Armenia, que estuve 2 meses hasta que llegó pandemia y me retiré. Pero era con 906. Habiendo estado 5 años en el programa, me enviaron por el concurso ese que hubo, quedamos desubicados muchos, y yo fui uno, pues templé, no quedé en Cali, sino que Armenia. Y entonces, que escogí, pues entre otras, porque habían otras plazas allí, pero los que saben, los defensores públicos en esa ocasión, pues nos tocó vivir eso frente a ese examen general que hicieron. En fin, entonces, ya finalmente en estos minuticos que me quedan, entonces miren ustedes en la casuística, y es que pues el problema son las familias disfuncionales, madres cabeza de hogar, que tienen que irse a trabajar, muchachos desescolarizados, que quedan a merced, siendo utilizados por los adultos para la comisión, delito tipificado en el Código Penal, creo que es 188D, usar a menores, y eso aquí me tocaba también conciertos para delinquir con fines de homicidios, desplazamiento forzado, extorsión, y se veían también utilizados los menores por los adultos. Una situación muy compleja pues también. Entonces, pues ya finalmente quiero expresarles en esta charla, pues cómo opera nuestro sistema de responsabilidad penal para adolescentes. También me hacían las preguntas anoche, bueno, ¿qué tal? Que sí pensaba que si se puede aumentar las penas. No, mire, es que con el tema de los delitos sexuales por adultos, hasta no hace mucho en el Congreso se estaba debatiendo que si cadena perpetua, pero no, hombre, es que ya la pena en Colombia para los adultos va hasta 60 años.
ya es más que suficiente, una condena que cumpla en su totalidad. 60 años, una persona sale, y ustedes saben recientemente lo que pasó por ese tristemente célebre Garavito. Y allá también en la Tramacúa, ¿quién está? Está Manuel Octavio Bermúdez, el monstruo de los Cañaduzales acá en el Valle. Dos figuras de acá, aunque Garavito era de Génova, Quindío, pero todas esas fechorías se hicieron fue en el Valle y en otras partes, y pues allá están cumpliendo en la Tramacúa muchos adultos con penas casi hasta de 60 años. Y de menores, pues no vi una sentencia de 8 años, los 5 años, no vi. Por grave que fuera el delito, no vi que sancionaran hasta 8 años. Y si en algunos casos se imponían sanción de esa índole, pues se apelaba y se iba al Tribunal de Cali, y el Tribunal de Cali revocaba para reducir un poco, 6 años, 5 años como máximo. Pero esos son los criterios de estos instrumentos internacionales que regulan este sistema de responsabilidad para adolescentes diferenciado de los adultos, y así está, y así se debe mantener, pensaría yo. Claro, acá el enfoque, ahora que llegan los nuevos gobernantes, gobernadores, alcaldes, ojalá, por lo menos aquí en Cali, reflexionara mucho en ese tema de ayudar a la población infantil más vulnerable, hacerla inclusive. Y también el tema de la perspectiva de género. Entonces, niñas y niños, vi muchos casos tristes, una jovencita que cogió a tablazos a la mamá simplemente porque no le compraba unas zapatillas. Entonces, eso es muy doloroso, uno encontrar esa población vulnerable. Y entonces, son niños. Es de allí que hay que entender que si queremos evitar el delincuente del mañana, es en esta edad crucial, importantísima, por lo menos en la edad infante, hay que mirar y estimular mucho desde su casa, desde su familia, y con responsabilidad con el colegio, con la sociedad, de que esos niños reciban toda la atención, y ojalá los nuevos gobernantes que acaban de llegar aquí, el alcalde, la gobernación, pues sigan, si es que están esos programas, pues diseñados a efectos de este fenómeno social que existe por lo menos aquí en Cali. Y a nivel nacional también, me imagino yo, porque esto no es una problemática aquí exclusivamente de Cali, eso sucede a nivel nacional. Pero hay que enfocarnos más en la población infantil y vulnerable. Sobre ella hay que trabajar mucho para evitar que ese joven, como en los casos que yo sí encontré ahí también, que cumplían los 18 años y ya después estaban presos acá en Villahermosa, y uno dice, pues qué triste que un joven llegue a los 18 años y que si ha tenido esta clase de problemas acá, no haya tenido toda la atención para evitar que vuelva a cometer un delito ya como adulto, porque ahí sí las garantías pues son diferentes. Para los adultos tiene un tratamiento de la 906 completamente diferente a del programa de responsabilidad penal para adolescentes. Bueno, finalmente dejo aquí entonces, ya se me acaba la horita. Espero que estos temas les sirvan. Vayan a los radicados que les acabé de citar, cojan esos instrumentos internacionales, estúdienlo, todos los que quieran entrar, por ejemplo, a ser funcionarios en la Fiscalía para responsabilidad penal de los adolescentes, ahí le dejo esa información, o de la Defensoría Pública también, que recomiendo, trabajen con infancia y adolescencia. Yo manejo los 3 temas de penal, el penal, la justicia penal militar, porque estuve 20 años allá, ahora la ley de 906 también, y la infancia y adolescencia, 3 programas, áreas del derecho penal que usted, estudiante de pregrado, debe enfocarla. Que sé que, como decía el doctor anoche, el doctor Tobar, que pues son electivas, ¿no? En la universidad debería existir un programa exclusivo, también a la par con la 906 de la 1098, y igualmente de justicia penal militar, que el abogado salga de la universidad en las 3 áreas,
que se pueda desempeñar en la 906, pueda ir a la infancia y adolescencia y pueda ir a la justicia penal militar, porque debe ser integral. El abogado penalista debe moverse porque en esas áreas. Ok, y la lectura que les recomendé, ¿no? Ya en el anterior video, según Arturo Pérez Reverte, que lo vuelvo a mostrar acá si no lo alcanzan a ver en el otro video, los 3 libritos sobre delitos imposibles, ¿no?